ángulo. Entonces, vamos a empezar esta historia que empiece con un poco de teoría y luego llegaremos a algo, a una muestra práctica. Y como todo docente nos encanta pues contar historias. Entonces, ¿dónde empieza esta historia del BIM? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender para poder aproximarnos a esta metodología, ¿no? A ese contexto, a ese marco contextual? Pues esto viene finalmente de todo un tema de marketing y empresarial de objetivos SMART, ¿no? Donde las empresas tienden a buscar que los temas sean mucho más específicos, cuantificables, alcanzables, pertinentes y oportunos. Entonces, como buen gerente comercial de Tuga, en algún momento me di cuenta, bajo la matriz de McKinsey, ¿no? Que es esta, que es como un vademecum para consultar, pues que había una atractividad del mercado muy alta en el tema del BIM, pero que en verdad en oficina teníamos una fuerza de negocio muy débil, porque no conocíamos el tema, oíamos que el BIM y todo el mundo habla del BIM y la metodología BIM, pero finalmente no sabíamos bien en qué consistía la metodología BIM y pensábamos que se resumía en el uso de algún software específico. Entonces me voy a la matriz de McKinsey y le digo, oye, ¿qué debo hacer? Y me dice, bueno, tienes una fuerza de negocio débil, pero hay una fuerza del mercado alta. Definitivamente tienes que especializarte, superar las debilidades. Y eso hicimos. Sin dudarlo, en algún momento aplicamos a una beca, entendiendo como todos ustedes que tenemos talentos altos. El hecho de estar aquí conectados, de haber logrado estar a las 6:30 de la tarde en esta cuarentena buscando una actividad mental y haber logrado prender el PC, conectarme al internet, seguir el link y todo este juego pedagógico que hemos elaborado, pues ya los cataloga como talentos altos, ¿no? Y nos vamos a poner retos altos para llegar a ese apasionamiento académico que es lo que buscamos. Pero finalmente, ¿qué es BIM? Bueno, BIM significa Building Information Modeling, ¿no es cierto? Y finalmente es una metodología de trabajo, pues, es una metodología que lo que plantea es que todas las disciplinas que pueden llegar a intervenir en un proyecto interactúen en un mismo archivo. ¿Con miras a qué? A descubrir todos los posibles conflictos o interferencias en las etapas tempranas del diseño. ¿Para qué? Para, obviamente, disminuir los costos en obra al disminuir los imprevistos. Ah, sí, claro, cuando nosotros encontramos, pues finalmente todas estas posibles colisiones entre las diferentes disciplinas en estas etapas temprano, pues muy seguramente no habrá tantos imprevistos en obra. Eso es lo que busca la metodología BIM, que convierte finalmente el archivo en mucho más que un archivo y mucho más que un software de modelado 3D, porque lo que hace es convertir el archivo en una gran base de datos. Aquí hay unas estadísticas, por ejemplo, bien interesantes frente a la metodología BIM, ¿no es cierto? Miren, el 85% ha aumentado su habilidad para participar en procesos de diseño, se producen mejores documentos, mejores planimetrías, se ha planificado mejor la gestión, y como me ha pasado a mí, me ha obligado a reinterpretar de nuevo la totalidad del proyecto, ¿no es cierto? Y sus respectivos sistemas. Aquí hay una gráfica interesante, ¿no? De las estadísticas de la formación recibida en BIM, ¿no? Muchos tienen, digamos, un curso, muchos son autodidactas, algunos tienen un curso, pocos curso experto, menos posgrado, menos máster, doctorados, etcétera. Y muchas personas ven el BIM de varias maneras, ¿no? Algunos lo ven como una amenaza. Uy, no, llegó el BIM, una amenaza. Otros lo ven como una oportunidad, ¿no es cierto? A veces hay que cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Si uno cambia la manera de ver las cosas cambian de manera también, o cambian de forma. Pienso claramente que en las crisis o en las debilidades siempre podemos encontrar fortalezas como esta, ¿no? Estamos usando esta amenaza para convertirla en una oportunidad, finalmente. Entonces, no es una amenaza para nada el BIM. Y luego llegamos
a entender que la metodología BIM nos invita a entender un proyecto desde 7 dimensiones, ¿no? Desde 7 ópticas, 7 dimensiones, para poder aproximarme a un proyecto. Finalmente, ¿qué es una metodología? Pues una metodología es una serie de pasos lógicos que debo cumplir para llegar a un logro de objetivos. Entonces, en este caso nos dicen, vea, si usted quiere trabajar dentro de la metodología BIM, pues entienda el proyecto desde 7 dimensiones. Una primera dimensión en la que se habla de un punto de partida, ¿no? Unas ideas generadoras. Una segunda dimensión que podemos hacer una analogía con la planimetría, los vectores. Llegamos a la tercera dimensión donde esa planimetría se extruye, generamos volumen, damos forma y la podemos entender como la tercera dimensión. Luego, cuando hablamos de la cuarta dimensión, pues en la metodología tradicional en animación hablábamos del tiempo. En la metodología BIM, cuando hablamos de la cuarta dimensión, hablamos es de la planificación, que también tiene mucho que ver con el tiempo. Ya en la quinta dimensión entendemos es la parte de los costes, el presupuesto de obra y todo lo que tiene que ver con el coste de la obra o del proyecto. Cuando hablamos de la sexta dimensión, hablamos es de la sostenibilidad y la sustentabilidad del proyecto y entramos a pensar en todas estas simulaciones energéticas de vientos, de radiación, que más adelante intentaremos tocar un poco. Y aquí no aparece la séptima dimensión del BIM, que es el ciclo de vida o operación o mantenimiento del proyecto. En la maestría de hace 2 años, 1 año y medio, donde todo esto empieza, donde empieza mi curiosidad por este tema, pues abordamos estas 7 dimensiones casi que en una asignatura entera. Y aquí nace de todo esto, como les digo, no se trata de lo que uno sepa, sino de lo que uno haga con lo que sabe. Y en nuestro marco de creamos pues esta imagen corporativa 7D Management, pero más allá de eso lo que logramos fue una nueva óptica. Al cambiar nuestra visión de la metodología tradicional a la metodología BIM, pues vimos 7 nuevas dimensiones y entendimos que en cada dimensión pues había toda una serie de nuevos servicios que podíamos ofertar, tanto en la parte comercial como en la parte académica, ¿no? En cada dimensión nace toda una nueva oferta de servicios. Todo este tema del BIM pues tiende a la conectividad, ¿no? A que todo se pueda usar desde nuestros dispositivos móviles, de que podamos tener aplicaciones que en tiempo real podamos bajar la información vía SIG, podamos bajar el modelo 3D, geolocalizarlo. Esta es una aplicación, por ejemplo, Forbit avanzada que hasta decían que uno tomaba fotos y la podía pasar como archivo RFA de familia, ¿no? Funciona solo para iPhone. No tengo iPhone, entonces no la he podido probar. ¿Se me escucha bien? ¿Vamos bien? ¿Me avisan si se pierde conexión o algo? Se escucha bien aquí. Vale, Se escucha perfecto. Perfecto. Excelente, excelente. Todo bien. Entonces seguimos. Así como en la metodología tradicional de proyección CAD, ¿no es cierto? Que hemos trabajado y que es muy válida, ¿no? Tampoco hay que desmeritar. Pues todo se rige bajo unos estándares, ¿no? En el caso del CAD, pues hablábamos de la norma ICONTEC, sobre la cual nos basábamos, en verdad, como casi todo en Colombia, de la norma ICONTEC, pues se rige bajo otra norma, ¿no? De la cual toma referencia, en ese caso, de la norma ISO. En el BIM, pues estamos creando los estándares en el BIM Forum Colombia, pero también se basan prácticamente en una réplica de los estándares de la Building Smart o de la SBIM, ¿no? Estos son todas las entidades que están formando los estándares para BIM. ¿Qué son los estándares? Pues en clase molestamos mucho por los estándares, pero finalmente los estándares es ese conjunto de normas y directrices que van a hacer que nuestro trabajo sea entendible no solo en nuestra clase, en nuestra oficina, sino en cualquier parte del mundo. Finalmente, lo que hacen es estandarizar la comunicación y esa normatividad. Esta metodología BIM, pues, viene mucho más allá, como nos estamos dando cuenta, de que la intención de esta sesión es como entender un poco la totalidad de la metodología BIM, porque a veces pensamos que es el Revit, ¿no? O el archicado. Entonces esto intenta es como aterrizarnos un poquito para tener un marco teórico y poder conversar, hablar y conocer en verdad de qué se trata esto. Entonces, como toda metodología y todas nuevos, está bien llena de conceptos nuevos, ¿no? El AIM, el API, el COBI, el CDA, que en el transcurso pues también de los workshops
Si se llegaran a dar, pues se irán tocando poco a poco. Hay un concepto muy importante que hay que entender cuando hablamos de la metodología BIM, y es el LOT. La mayoría de las personas confunden el level of development o el nivel de desarrollo con el nivel, digamos, de detalle o el nivel de modelado. No, no tiene mucho que ver con el nivel de modelado, en verdad. Como les decía, en la metodología BIM, tanto el archivo como el objeto pasan a ser una base llena de información, se vuelven una base de datos. Yo podría tener, en verdad, esta imagen tampoco lo explica muy bien, porque parece que fuera un modelo más avanzado, pero en verdad yo podría tener un modelo muy básico, pero cargado de información, donde yo supiera el costo, el proveedor, cuánto se demoran en traerlo, la materialidad, así no estuviera en un nivel de modelado muy alto. Ese tendría un nivel de información más alto y pues tendría un lot más alto. Puede que un modelo aquí muy detallado, como muestran acá aparentemente el lot 500, estuviera muy detallado en el modelo, pero en verdad no tuviera la información ni del proveedor, ni de los materiales, ni del costo, ni de la marca, ni del tipo. Entonces tendría un nivel de lot muy bajo. Lo que quiero decir es que el nivel de desarrollo no es el nivel de detalle del modelado, sino el nivel de información que contenga ese modelado. Y así como trae sus conceptos, también trae una serie de formatos y de documentación, ¿no? Miren, el EIR, el BEP, el que más se escucha es el BEP, ¿no? Que se llama el Plan de Ejecución BIM. En Tuga, antes de A7 de BIM Management, pues normalmente lo que hacíamos es una cotización a un cliente. Cuando llega la metodología BIM, pues ya no hacemos cotizaciones, ahora son planes de ejecución BIM, ¿no es cierto? Damos BEPs. Y trae toda una serie de formatos, ¿no es cierto?, de documentos. Este es otro documento, un formato, una matriz del documento, que es el EIR, ¿no? Los requerimientos de información del cliente, donde se intenta aterrizar los requerimientos de este cliente para poder trabajar. Bueno, esta es como una imagen de lo que contiene, ¿no? Más adelante podemos ver un ejemplo de BEP. En algún momento en la página de A7 de BIM Management podrán encontrar un BEP y pues trae toda esta información. También se elaboran tablas de modelos, ¿no? Se referencia en teoría, si uno quisiera ser muy organizado en su metodología BIM, pues cada modelo que uno use en teoría debe ir con una tabla de elementos de modelo donde se referencia a quién lo hizo y sus características. Luego llegamos a esta infinidad de softwares y nos damos cuenta que en verdad pues la metodología BIM no radica en un software, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro, pues que Autodesk es un monstruo comercial, ¿no es cierto? Autodesk es un monstruo comercial que nos convenció a todos, o en verdad no nos convenció a todos, simplemente la supo hacer muy bien, mientras que Graphisoft, Archicad, Tecla, pues cada uno tiene su formato, su raíz de archivo y se apoyan en otros softwares con otra raíz de archivo, pues Autodesk lo que hizo fue comprar muchos softwares y generar su propia línea de proceso, donde encontramos infinidad de softwares para diferentes procesos que ya vamos aquí a entender. Entonces, lo que quiero decir es que la metodología BIM no es un software. Simplemente los softwares son herramientas para poder trabajar bajo esta metodología. Entonces, miren esta imagen tan interesante, ¿no? Aquí tenemos la clasificación de los softwares para sus diferentes usos, ¿no? Modelado arquitectónico, estructural, mediciones y presupuestos, colisiones, y como nos damos cuenta, pues existen mucho más que Navisworks, ¿no? Está Tecla, está Solibri, está aquí para mediciones Arquímedes, está Post-it y Presto, que se ve en módulo 7, un poquito, y infinidad de softwares, ¿no? Nos casamos tal vez aquí en oficina con Autodesk y con sus versiones educativas porque nos las brinda muy amablemente para poder transmitir estas sesiones educativas y que cada uno pudiera en su casa de manera gratuita estudiar y aprender el manejo de cualquier interfaz. Más adelante, si se requiere, podemos mostrar cómo se descargan. En este caso, pues nos casamos con InfraWorks para la parte urbana, ¿no? Modelado de vías, puentes, túneles con Revit y Site Designer para vías también y Revit pues para la parte puntual, Navisworks pues para la planificación 4D de obra, Autodesk Robot para el cálculo, ¿no? En Revit diseñamos
la estructura, más no calculamos la estructura. Sabemos que como arquitectos nuestro compromiso pues normalmente es espacial y de especificación. En este caso, pues siempre cuando entregamos un proyecto, normalmente se entrega esquema de redes, esquema estructural, pero nunca calculamos pues ni la estructura, ni la presión de la tubería hidráulica, ni de la tubería sanitaria. Eso ya se lo dejamos al ingeniero. Arquitecto, una pregunta. Claro. ¿La metodología BIM solamente es aplicable a proyectos arquitectónicos o de obras civiles? Para nada, ¿no? La metodología BIM se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto arquitectónico, de ingeniería civil, estructural, ingeniería hidráulica, sanitaria, eléctrica, de gas. De por sí, la metodología BIM plantea la unificación en un solo archivo o en un solo proceso de todas las disciplinas que puedan intervenir en un proyecto. Y estoy seguro que día a día sacan más plantillas y más familias para nuevos posibles sistemas que pueda llegar a tener un proyecto. Hace poquito me llegó un link con las fachadas en familias de unos nuevos paneles de fachada y día a día están sacando más elementos. Entonces, la respuesta es, en la metodología BIM se puede trabajar cualquier disciplina que tenga que ver con el diseño y construcción de un proyecto. Civil, diría, o de ingenierías. No sé si respondí a la pregunta. Sí, ok, claro, era directamente eso. Si de pronto la metodología BIM se podría aplicar para proyectos, digamos, de comunicación o proyectos administrativos, o no, pero definitivamente están asociados más a temas de construcción y de obra civil. No, pero sabes que no, me parece muy interesante la pregunta. De por sí la metodología BIM, como les cuento, plantea es una serie de pasos y protocolos para cumplir objetivos. Estoy seguro que los objetivos se pueden enfocar a cualquier disciplina que bajo esa metodología o esa óptica de ver cualquier proyecto en 7 dimensiones, en esas 7 dimensiones, pues se puede llevar más allá de cualquier oficio, estoy seguro. Ok, aquí, gracias. Vale, perfecto, y me encanta que pregunten, cuando quieran, solo pregunten, aquí estamos. Excelente. Entonces, continuamos aquí con esta imagen. Les contaba, lo que quería decir es que pues como arquitectos no llegamos a calcular la estructura o las instalaciones, pero sí a diseñarlas y a proponerlas en esquemas sobre planos y sobre 3D, ¿no? Que es lo que ya nos permiten estas nuevas metodologías para poder cruzar esa información en tiempo real y detectar esas colisiones en etapas tempranas. Luego viene Revit MEP, ¿no? Que ya se encarga de todo lo que es mechanical, electrical, plumbing. Hablamos de sistemas mecánicos de climatización que se distribuyen el suministro de reventilación y viciado, eléctricos. Luego vendría Dynamo, que es como el Grasshopper de Rhino, es la parte del diseño paramétrico. Recap es toda la parte para los levantamientos a partir de escaneos 3D, ¿no? Que interpreta esas nubes de puntos para poder pasarlas y trabajar en Revit. Luego vendría Costit, que es un programa para presupuestar, es como nuestro Excel o nuestro Project. Pero en Europa se usa mucho es el Costit y está enlazado con, perdón, Costit es el plugin para enlazarse con Presto. ¿Sí? Este se instala en Revit para enlazar con Presto, que es como el Excel. Y bueno, varios programas de visualización, me toca actualizar esta charlita porque ahorita estamos explorando obviamente Enscape, Twinmotion, V-Ray de Revit, que ahorita más adelante miraremos. Bueno, esto fue un análisis que hicimos en la UT en algún momento de qué teníamos y qué nos faltaba a futuro. Y aquí llegamos como a entender cómo funcionaría un equipo BIM, cómo funcionaría una oficina BIM o cómo estamos planteando A7 BIM Management, ¿no? Donde hay un BIM Project Manager, hay unos BIM Leaders y finalmente hay unos BIM Modelers. La jerarquía BIM, así como toda metodología, plantea una serie de jerarquías, ¿no es cierto? Donde entendemos el BIM Modeler, el BIM Coordinator y el BIM Manager y el BIM Project Manager. Y todos en teoría podríamos trabajar desde un Dropbox o desde un modelo central, cada uno desde su casa, muy pertinente para estas cuarentenas, porque podríamos trabajar bajo el work sharing o el trabajo colaborativo. Eso es otra de las ventajas que nos trae el BIM. No solo son los softwares, es la metodología y la manera en que podemos conectarnos para trabajar. ¿Cómo trabajaría este equipo BIM? Bueno, pues ahí habría un BIM Manager, ¿no? Que coordina a los diferentes equipos de arquitectura y sus BIM Leaders de visualización, de instalaciones, de estructura, de costos, y cada disciplina trabajaría sobre su respectiva plantilla de proyecto. Pues los ingenieros en instalaciones, muy seguramente
cargarían la plantilla de instalaciones, la de sistemas, que trae mecánica, hidráulica y estructural, o podrían cargarla independiente cada una, ¿no? El de estructura pues cargará la estructural, el de arquitectura la arquitectónica, y así cada disciplina iría formando su plantilla para finalmente todos unir esa información en un solo modelo federado donde cruzaremos la información. Este proceso, ¿cómo sería, no? Bueno, pues siempre empezamos en un flujo de trabajo para poder sacar el producto, pues tiene que estar perfecto sin colisiones, ¿no es cierto? Entonces, pues cuando se sincronizan todos los modelos en el modelo central, pues se hace un proceso de detección de colisiones, se identifica si hay colisiones o no, si sí llegara a haber interferencias, colisiones, pues de eso se trata, de corregirlas, así que vuelve este output y vuelve al proceso, pasa otra vez por todos los BIM leaders de las diferentes disciplinas hasta que todo esté bien, se hagan las respectivas correcciones, ya no haya colisiones y se apruebe el output. Estos ya son unos ejemplos de la universidad de lo que hemos venido implantando, ¿no es cierto? Este sería como la parte de arquitectura, este es muy básico aún, ¿sí? En algún momento alcanzábamos a trabajar el presupuesto, ya lo hemos dividido en 7 módulos muy claros, donde no solo se aprende a construir el modelo BIM, ¿no? También debemos aprender a documentar el modelo BIM. A veces no alcanzamos a llegar a esas escalas de detalle del corte de fachada, pues Revit nos brinda ciertas herramientas y ciertos procesos para poder llegar a tocar este tipo de temas, ¿no? Y en este tipo de escalas. A esto es lo que llamamos la documentación del modelo BIM, ¿no? Las respectivas memorias de carpinterías, perdón, de tabiquerías o de muros, las memorias de carpinterías, puertas, ventanas, para llegar también a la parte de MEP, ¿no? Mechanical Electrical Plumbing. Me estamos dando como un recorrido visual para ir entendiendo cuáles son estas fases. Aquí en esta imagen pues ya vemos los diferentes sistemas, ¿no? Aquí ya en verde vemos el sistema sanitario, en azul clarito vemos el sistema de red contra incendios, el negro es el eléctrico, el moradito es el sistema de climatización de retorno, el otro es el de ventilación, el verde el de viciado. Aquí vemos las respectivas cajas de inspección. Entonces, la metodología BIM nos invita a reentender el proyecto, ¿no? A veces como arquitectos le tenemos como miedo a ciertos temas o nos da pereza, esto se vuelve como un juego donde en verdad se disfruta y se construye muy fácilmente y se entiende de nuevo esa totalidad que a veces, si no estamos como muy en obra, pues no se logra comprender. Produciendo pues todos los insumos respectivos de la respectiva disciplina, ¿no? Aquí vemos una planta eléctrica con sus 2 sistemas. Finalmente, el sistema eléctrico lo compone el sistema de luminarias y el sistema de potencia, que serían los tomacorrientes. Esto sería como unas imágenes ya de la parte estructural, ¿sí? Ahorita miramos unos ejemplos ya de oficina, de los workshops, donde finalmente en la estructura siempre se va a manejar el modelo estructural, ¿no? Yo puedo, pues un error o no error es trabajar todo en un mismo archivo, ¿no? La metodología BIM nos invita a usar las plantillas. Si voy a hacer el diseño arquitectónico, uso la plantilla arquitectónica. Si voy a hacer el diseño estructural, uso la plantilla estructural. Si voy a hacer el diseño hidráulico, uso la plantilla hidráulica y así sucesivamente. Aquí lo que estamos viendo es un modelo físico donde se construye la estructura y el modelo analítico. No soy ingeniero, pero hemos logrado producir información para que el ingeniero la tenga. El ideal sería que todos los ingenieros aprendieran robot. Normalmente trabajan tabs. Hemos hecho pruebas de tabs a Revit y nos ha tocado volver a modelar la estructura porque no importa muy bien. Entonces, chévere que los ingenieros aprendieran Autodesk Robot, porque nosotros llegamos hasta acá, hasta diseñarle la estructura para que ellos la calculen. Aquí ya entraríamos en otro tema, sería la 6ª dimensión del BIM, que es los análisis energéticos, ¿no? Aquí lo que ven es un modelo energético donde se calcula el volumen de aire por cada espacio, de por sí así se llama la herramienta, espacios, para poder cuantificar esos volúmenes y hacer los respectivos cálculos y tablas de consumo, de electricidad, etcétera, ¿no? Bajo diferentes herramientas como Green Building, Insight, Ecotech. De por sí Ecotech termina en 2011, luego Autodesk se casa con Green Building
se casa sí, con Green Building y lo llevan hasta 2017, luego se separan y ahora están casados con Insight. Pero todos se pueden explorar. Ahorita les mostraré un ejemplo de cómo hacer un análisis energético muy pertinente en estos tiempos para liberarnos del recibo de la luz y ver en nuestro techo cuánta energía con esa radiación solar nos podríamos ahorrar. Esto es un ejercicio que hicimos en algún momento buscando la mejor orientación, donde basados en diferentes orientaciones del proyecto y materialidades propuestas, pues nos daban diferentes datos de consumo y de radiación para poder tomar la mejor orientación frente al sol en la implantación del proyecto. También en la sexta dimensión no solo pues, podemos hacer simulaciones de radiación solar, de iluminación natural, también podemos hacer simulaciones de cómo afectan los volúmenes, los flujos o las ráfagas de viento, ¿no? Hay programas como Flow Design que si no lo tienen, bájenlo rápido porque están que ya lo van a descontinuar. Me llegó un mail ahorita el 23 de marzo, creo, ya no dejan bajarlo más. Y es bien chévere porque se pueden hacer esquemas de este tipo para en verdad ver cómo serían esos flujos de viento. Luego llegamos nos devolvemos un poco a la cuarta dimensión del BIM que conocemos como la planificación y la gestión de proyectos en Navisworks. Ya en esta interfaz lo que hacemos es el modelo federado. No todo lo trabajamos en Revit. Ese modelo federado, ese modelo arquitectónico de la disciplina arquitectura, el de los ingenieros, el estructural, el de las instalaciones eléctricas, sanitarias, finalmente todos los montamos en un solo archivo, donde un modelo federado donde podemos revisar las diferentes interferencias o conflictos, como en este caso, se me pasa la tubería de agua fría pues por toda la viga, ¿no? Entonces hay que hacerle una anotación al equipo que revise esas instalaciones, ¿no? De eso se trata esta parte de la detección de colisiones. Y esta parte es la fundamental para que finalmente en la obra todos podamos disminuir esos costos de imprevistos. Las personas que han estado en obra o trabajan, conocen algo de eso, pues sabrán que los imprevistos es algo que siempre está y que de por sí los costos pues se aumentan cuando suceden. Entonces, pues esto nos ayudará a disminuir todos estos imprevistos generando los respectivos informes para el respectivo equipo o respectiva disciplina, donde se le dice, ve, aquí tal cosa hay que revisar, tal otra, ¿sí? Generamos respectivos informes de esa información. La planificación 4D cuando vinculamos el tiempo, ¿no? Aquí vemos un diagrama de Gantt en programación de obra, pues los conocemos, ¿no? El diagrama de Gantt para planificar esa obra. Aquí lo llevamos a otra dimensión. Lo vinculamos no con el tiempo en tiempo real, ¿no? Y podemos crear simulaciones de procesos constructivos como esta, ¿no es cierto? Vamos a ver un videíto. Miremos un videíto de esa simulación, así rápidamente. Acá que lo tengo en la página de A7D, para entender un poco más a qué me refiero. Denme un segundo acá que lo estoy cargando. Bueno, está un poquito como demorada la señal, pero ya. Entonces recuerden, pueden visitar la página de A7D BIM Management para ver todos estos referentes. Quiero mostrar un video de esto porque es bien interesante ver cómo van apareciendo los elementos en el día correcto de la obra y nos permite llegar a un nuevo nivel de cómo presentarle un proceso de obra a un potencial cliente. Ven acá un segundito. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿No se ha cortado la conexión ni nada? Todo bien. Todo bien aquí, perfecto. Exacto. ¿Está interesante o estamos poniéndonos aburridos? No, está excelente, profe. Bueno, gracias. Bien aquí. Bien, vamos bien.
Vale, quiero mostrar aquí el videíto, por ejemplo, aquí veamos un videíto de esto que me parece bien chévere. Entonces, veámoslo. Entonces, esto es lo que llamamos la planificación de obra 4D BIM, ¿no? Es una simulación animada que, a diferencia de la animación que hacíamos en la metodología tradicional de las cámaras, los frames, pues aquí nace desde una planificación de un diagrama de Gantt de obra, permitiéndonos mostrarle al cliente aquí arribita, vean, si lo ven aquí, dice lunes, martes, miércoles, jueves, exactamente en qué hora y qué día el elemento será construido. Entonces veamos este videito. Bueno, creo que todos entendimos a qué se refiere ahora sí la planificación 4D BIM de obra, ¿no? Entonces, y aquí esta es una gráfica que le muestro al cliente donde resume lo que es la metodología BIM. Es una gráfica bien importante porque aquí explicamos la verdadera importancia. ¿A qué se refiere esta gráfica? Bueno, pues en la metodología tradicional, ¿no es cierto? Esta línea negra, efectivamente, en las etapas tempranas del diseño, pues los costos son más bajos, ¿no es cierto? Pues no hay que modelar las instalaciones hidráulicas, ni las eléctricas, ni las sanitarias, ni hacer una... Pues hay reuniones de coordinación, mas no llegadas al nivel de una detección de colisiones BIM. Entonces, claro, los costos en esas etapas de diseño, en la metodología tradicional que se basa en ¿qué? En la proyección CAD. Acuérdense en las clases de AutoCAD cuando girábamos el UCS, ¿no? Plan, enter, enter. Lo que hacíamos es girar el papel para poder proyectar. Y ahí, pues, nace el error humano, ¿no? En esa metodología de proyección. Entonces, claro, en esas etapas tempranas de diseño, pues, finalmente, los costos de la metodología tradicional, pues, no son muy altos en comparación a la metodología BIM. Pero, ¿qué pasa? Claro, cuando se llega a las etapas de obra, ahí es que aparecen todos los imprevistos. Claro, no sé si les ha pasado a los que estamos también en el mundo de la visualización fotorreal o del modelado, a veces nos llegan planos y resulta que uno empieza a construir y, hombre, la fachada no cuadra con la planta, ¿a cuál le creo? El corte no coincide. Entonces, imagínese eso en obra. Si le pasa a uno en un modelo para el render, pues en una construcción es mucho más grave. Y ahí es donde se marca la diferencia, porque aquí es donde nacen los sobrecostos que producen toda esa serie de imprevistos generados en esta etapa inicial de diseño. ¿Qué pasa con la metodología BIM? Ah, no, bueno, la metodología BIM, claro, implica un sobreesfuerzo, como la metodología virtual en la que estamos, claro, implica un sobreesfuerzo para los estudiantes porque tienen que pararse de la cama y prender el computador y para los docentes porque nos toca digitalizar y guionizar todos los contenidos e invitarnos a estrategias. Entonces pasa lo mismo en el BIM, ¿no? Hay una sobrecarga de trabajo, nacida de que obviamente ya no solo hay que modelar el tema arquitectónico, ¿no? Vamos a construir lo que los ingenieros nos pasaron en 3D, el sistema hidráulico, sanitario, todos los sistemas que pueda tener el proyecto para cruzar esa información en el Navisworks y encontrar esas colisiones. Entonces, pues claro, es un poquito más costoso en las etapas tempranas de diseño empezar un proceso bajo la metodología BIM que bajo la metodología tradicional, señor inversionista o señor cliente. Pero ¿qué pasa? Cuando usted llegue a la obra, finalmente los costos se le van a disminuir porque todos estos imprevistos que
no podíamos localizar en la metodología tradicional, pues aquí con esta metodología BIM los estamos encontrando en estas etapas, por eso le cobramos un poquito más, pero finalmente en la obra ya no tienen que asumir esos imprevistos porque se van a disminuir en un gran porcentaje. Entonces esta gráfica es la que nos resume la razón de ser y la justificación real de todo este tema de la metodología BIM. Entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar yo en mi caso de esta metodología? Bueno, finalmente el aproximarme a ella fortaleció, así no haya tenido muchas obras este año, ha fortalecido mi pensamiento constructivo porque finalmente me ha llevado al entendimiento de la totalidad de los sistemas que pueden llegar a componer un proyecto, al modelarlo, al construirlo. Es como en el render, ¿no? Cuando construimos un modelo, así sea para un render, casi que lo construimos, nos comimos esa arquitectura. Lo mismo pasa en el BIM, cuando construimos o planteamos no solo la arquitectura, sino el sistema hidráulico, sanitario, eléctrico, de climatización, pues reentendemos ese proyecto, reforzamos nuestro pensamiento constructivo y como a mí nos lleva a volver a aproximarme al proyecto, pero de una manera diferente, desde un pensamiento constructivo, complementando todos nuestros saberes previos y de cada uno, ¿no es cierto? No es que nos va a cambiar la forma de pensar, ¿no? Cada arma es para determinada batalla, pero eso es lo que me ha pasado a mí en este caso. Y otra cosa muy interesante que les puede pasar, o me pasó a mí, es esa motivación. A mí, por ejemplo, en algún momento me daba mucha pereza hacer levantamientos topográficos. Qué jartera o levantamiento del lugar, ¿no? Pues ir a medir con el metro. Cuando me compré el metro láser, ahora me encanta, me fascina ir a hacer levantamientos al lugar porque simplemente es un juguetico que pip, 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 pip. Entonces lo mismo pasa con el BIM y con sus interfaces. Eso que a veces nos daba como pereza o como que, bueno, sí, me gusta diseñar, yo me encargo de lo arquitectónico, pero plantea tú el esquema de redes y tú el hidráulico, porque en este momento me da como jartera, pues me ha llevado a motivarme a retomar esos sistemas y a disfrutarlo, a decir, oiga, no, qué berraquera, venga, yo quiero ser el BIM leader del sistema hidráulico. Entonces, esa motivación es importante para, me ha pasado, ¿no? Me he motivado a conocer la totalidad de los sistemas del proyecto. Entonces, pues hasta aquí llega como la parte teórica. ¿Cómo les pareció la charlita? Ahora entramos como en una parte práctica de unos temas muy sencillos, ¿no es cierto? Para complementar, véanse, aquí están todos. Entonces, ¿qué quería mostrarles así antes de despedirnos? Hay muchas cosas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Perdón, interactuemos un ratico. ¿Tienen algo que quieran comentar o...? Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, directamente sobre Revit, si yo quiero, digamos, intentar trabajar en formato BIM, pero desde mi casa, ¿cómo yo podría generar ese archivo núcleo para, digamos, ir agregando los nuevos, como si fueran archivos, como si fueran por parte de personas independientes, de no todo en el mismo archivo, sino generar un plano, un archivo básico que Sí, se se fueran agregando. llama el archivo, sí, uno puede partir el archivo en subproyectos y tener un archivo, digamos, base, como también puede generar varios archivos en diferentes plantillas y simplemente vincularlos aquí desde colaborar, ¿no es cierto? Cuando yo quiero vincular un archivo, finalmente puedo vincular un DWG, ¿no? Aquí en insertar, perdón. Aquí yo puedo vincular un Revit sobre un Revit o puedo pasarme a la plantilla estructural y vincular el proceso arquitectónico. De por sí aquí tengo abiertos algunos, miremos acá. Este sería el archivo arquitectónico, que es el que se encarga. Bueno, estoy haciendo unos análisis acá de radiación solar para ver si pongo unos paneles solares acá y ver cuánto me ahorro. Ahorita les muestro cómo hacer eso. Pero la pregunta tuya va más aquí a esto. Vean, voy a mostrarles el archivo ya estructural de este. Yo no manejo todo en un mismo archivo. Si yo manejara todo en un mismo archivo, que se puede, claro, ¿no es cierto? Yo puedo fácilmente aquí, el navegador de proyectos, cambiarle la organización y decirle, vean, cámbiemelo por disciplina, porque aquí voy a manejar todo. Entonces, aquí tengo arquitectura, coordinación, estructura, ¿sí? Y podría darle propiedades a la vista y generar una vista estructural, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a llegar muy pronto a los 200 megas, donde ya el tema de su proyecto se va a complicar un poco por el peso.
Entonces, la correcta metodología BIM, ¿no? Porque versiones puede haber muchas, pero la correcta metodología BIM no nos invita a trabajar todo en un mismo archivo. Nos invita a lo arquitectónico, a trabajarlo en la plantilla arquitectónica. Nos invita a que lo estructural lo trabajemos en una plantilla estructural. Es diferente la plantilla, ¿no? En verdad las plantillas son las mismas porque todas las herramientas uno las puede cargar, quitar. Simplemente vienen configuradas determinada disciplina, pues con ciertas herramientas cargadas. Entonces, este es un archivo ya de la plantilla estructural donde yo vinculé el arquitectónico, ¿sí? Para poder elaborar este archivo estructural. Y aquí tengo, por ejemplo, el MEP de este mismo proyecto. Entonces, aquí se entiende claramente lo que es el vínculo. Entonces, lo que yo hago es, yo comparto un archivo central y cada persona, cada disciplina lo que hace es vincular, ¿no es cierto? Si ven que este está fantasmeado, se ve como grisecito, eso es porque es un vínculo. Claro, lo que yo hice fue abrir una plantilla, en este caso usé la de All Systems Default, que trae el hidráulico, sanitario, eléctrico y todos en una, y vinculé, ¿no es cierto? Si lo hablamos en términos de otro software, podríamos decirlo importé, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que aquí al importarlo no es el término correcto, porque cuando uno importa no hay un lazo entre el modelo original y el que estoy importando. Cuando yo vinculo un archivo, lo que estoy creando es un lazo y me queda conectado automáticamente con el modelo central. ¿A qué me refiero? Que en este momento, dentro de esta plantilla, yo vinculé, por eso me sale en gris, el archivo arquitectónico para poder disminuir, primero que todo, el peso del archivo y segundo que todo, para poder trabajar fácilmente pues, los sistemas. ¿Sí me hago entender? ¿Más o menos? Bueno, lo que quiero decir es que uno vincula el archivo. Más allá de eso, sí, claro, más allá de ese vínculo de la plantilla de otra persona que vincula el modelo central arquitectónico para trabajar redes, ese modelo también yo lo puedo partir en subproyectos. Pero ese es un tema que de pronto nos enredamos ahora. No sé, la respuesta es que la correcta método dentro de este nivel básico, lo que quisiera hacerme entender es que la correcta metodología BIM plantea no trabajar todo en un mismo archivo. Una cosa es la casita de proyecto de clase y otra cosa ya es un proyecto de gran escala, ¿no? Los pesos cambian. Entonces, lo que plantean es trabajar cada archivo en su plantilla correcta para disminuir pesos y toda la gestión del modelo federado donde se encuentran todas las disciplinas, pues trabajarla en Navisworks, que lo que hace es disminuir el peso y simplemente buscar las colisiones. Porque si yo intento trabajar todo en el mismo archivo, en la misma plantilla, va a llegar un punto en que va a quedar tan pesado, pues que no voy a poder ni moverme. Tendría que tener un PC muy robusto. ¿Vale? Entonces, se puede vincular en diferentes archivos el modelo federado para trabajar cada disciplina y se puede cada archivo partir también en diferentes subproyectos para que cada miembro del equipo maneje un tema. Ah, no, usted va a diseñar los baños, usted va a diseñar la zona social. También se puede. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ven aquí. Entonces, adelante con confianza. Sí, una pregunta. Bueno, no sé si ahí en el chat preguntaron algo A ver, es el que compañero no he Jairo. mirado el chat. A ver. Espérense, interactuamos aquí un poquito. A ver, voy a revisar el chat a ver qué dice. Voy a dejar aquí un momentico de compartir. Ajá. Ajá, Carlitos Collins, por ahí te vi. Ajá. A ver qué dicen en el chat. Qué pena, no había mirado el chat, ¿no? También estoy aprendiendo de estas nuevas metodologías. A ver, dicen el de los vientos se llama Flow Design, Marlon. A ver, ¿qué preguntas? Profe, ¿qué tiempo se puede realizar un proyecto a menor y mayor escala con la metodología BIM? Bueno, esa es una buena pregunta. Depende cuál sea el proyecto. En nuestro caso, a veces en Tuga, por ejemplo, pues en Tuga Projects a veces llegan proyectos de arquitectura donde se arman equipos de diseño, de estructurales, de redes. A veces llegan proyectos de render donde se generan equipos de renderizado. Entonces,
para un proyecto, por ejemplo, de un render, que nos contratan un render como los que acabamos de terminar hace poquito, pues en verdad la metodología BIM en un proceso de visualización o de animación, pues puede que no sea la interfaz más rápida, ¿no? Hay interfaces como SketchUp que en un momentico uno modela, pero claro, no hay que darle datos, no hay que ponerle información, no hay que subirle el lot, ¿sí? Es simplemente el nivel de modelado, más no tiene un concepto de lot de nivel de información, entonces pues le rinde a uno más. En el Revit pues tenemos que darle información a cada elemento. ¿Qué quiero decir? Si mi proyecto fuera un proyecto de visualización, pues diría con la interfaz más rápida. Ah, no, mi proyecto es un proyecto de diseño y de construcción. Pues sin pensarlo dos veces, utilizaría Revit. Claro, me va a demorar un poquito más, pero todo va a quedar directamente desde un pensamiento constructivo que nacerá en los ejes, en los niveles, ¿sí? En la materialidad y hasta en los proveedores. Entonces me demoraría un poquito más, pero como lo mostraba en la gráfica, ¿no? Hay un sobreesfuerzo de trabajo en la metodología BIM, pero muy seguramente llegaré a un producto mucho más robusto y mucho más completo. Entonces, pues la metodología BIM no es que nos acelere los tiempos, pero sí nos da unos resultados mucho más confiables y precisos. Entonces, sigamos aquí. ¿Qué más preguntas? Aquí, disculpe una pregunta. Dígame. Si quiero hacer un estudio sobre la circulación que tienen los usuarios dentro de un edificio, ¿a qué dimensión del BIM pertenecería y de qué plataforma o qué software me ayudaría a desarrollarlo? Claro que sí, buena pregunta. Podemos enmarcarlo en la segunda dimensión del BIM. Posterior a la construcción del modelo BIM, se entra a documentar ese modelo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo duplicar las vistas que sea. En ese caso sería una vista de circulaciones, la cual yo sugeriría con la herramienta de habitaciones. Lo primero que haríamos es la herramienta de habitaciones. Espérense a ver si tengo aquí algún ejemplo. A ver, en esta no tengo abierto ese modelo. Esperen aquí un momentico. Y lo haría con colores, ¿no? No sé si han visto las entregas de los workshops que posteamos en la página, los page flips. Hay unas plantas que salen con colores. Esa es la técnica de las habitaciones que me sirve para marcar los espacios y, digamos, y cuantificar tanto en área como el volumen. Miren que estoy aquí intentando abrir la página de A7 de BIM Management, pero no me abre, entonces les voy a mostrar desde acá. Ven acá un segundito y le respondo esa pregunta. Entonces veamos esto acá, por ejemplo. Aquí en estos son las entregas de los chicos, de los grupos iniciales, de las experiencias. Y estas son las entregas de módulo 1, donde se construye el modelo BIM. Estoy buscando módulo 2, donde se documenta el modelo BIM para mostrarle la técnica y el ejemplo con la que abordaría ese tema. Entonces yo lo abordaría, es que tengo las entregas aquí de todos. Entonces estaría enmarcada en el módulo de documentación del modelo BIM. ¿En qué dimensión del BIM estarían esas plantas de...? No se ve, arquitecto, no se ve nada. ¿No se ve nada? Ah, perdón, están viéndome a mí, perdón, ya. Está proyectando, ajá. Ya, qué pena, ya. ¿Ahora sí? Sí, señor, ya se ve. Entonces, volviendo a la pregunta, enmarcaría la respuesta en el módulo 2 de documentación del modelo BIM. Ahí se ven esas técnicas. Enmarcaría en la segunda dimensión del BIM, ¿sí? En la de vectores, en la planimetría, digamos, todavía no hay una morfología, sino serían unas plantas como las de ventas que vamos a vender o vamos a producir. ¿Y bajo qué técnica las realizaría? Las realizaría bajo esta técnica. Esta es la técnica de las habitaciones, ¿sí? En este caso, pues yo la usé para poder obtener los espacios, ¿sí? Y sus respectivas áreas. Pero yo la podría disponer para que fuera simplemente un análisis de áreas de circulaciones, ¿sí?
donde nos botaría finalmente pues esta. Nos botaría la tabla de áreas, ¿sí? Aquí nos da las áreas de cada espacio. En su caso, pues serían las circulaciones o los espacios servidos y servidores. No sé si respondí a la pregunta. Seguimos mirando aquí otras preguntas. Bueno, listo. Chao, Camilo. Bien. Ya casito vamos a terminar. Ya casi. La idea tampoco es saturarnos. Lo verdaderamente importante de esto es que le perdimos el miedo al e-learning, ¿no? Finalmente sabemos que estamos en una pandemia mundial. Yo tenía un viaje a México este martes, tocó cancelar todo por el bien común, y pues estamos intentando sacar lo mejor en estos tiempos difíciles. Entonces queda comprobado que sí se puede, que sí pudimos acceder. Vean, tengo aquí 40 personas en clase en un Google Meet y podrían ser hasta 100. Yo tengo aquí en oficina 2 pantallas. Entonces, en uno tengo aquí, estoy grabando. Cuando muestre la grabación van a ver, en uno tengo aquí el ejercicio de clase en mi pantalla derecha y en otro tengo aquí el Google con el que estoy chateando. El ideal para este tipo de metodología virtual es contar con 2 pantallas para poder hacer eso. No es que no se pueda con una, pero el ideal sería eso. Entonces, para despedirnos quería mostrarles algo de visualización, vean. Entonces yo puedo, miremos acá. Miremos aquí, con esto cerramos, sí, tampoco queremos saturar. Lo que pasa es que estoy como niño con juguete nuevo aquí con todo esto. Entonces, ¿cómo estamos abordando la visualización en Revit? Todos sabemos que el motor de render de Revit pues trae sus deficiencias, ¿no? Entonces nos estamos apoyando finalmente por un lado en el Enscape. Les muestro el Enscape para que lo conozcan, lo bajen. Bueno, empecemos con el Twinmotion, ¿no? Estamos apoyándonos con el Twinmotion, donde yo puedo, digamos, aquí en tiempo real. Voy a mostrarles Twinmotion, Enscape y V-Ray para Revit, para finalizar la sesión de hoy. Así rápidamente. Entonces, vean, este es Enscape, este es Twinmotion, ¿no? Hay que meterse a la página de Twinmotion, descargar Twinmotion y finalmente les aparece aquí ya y lo comparte uno y en tiempo real, pues como ven, me permite pues, cambiar la materialidad, cambiar la iluminación y cosas más, ¿no? Este es una de las... O sea, lo que quiero decir es que la metodología BIM viene con una cantidad de software en sus diferentes fases de proceso, ¿no? Vimos la construcción del modelo BIM, la documentación, la planificación, el presupuesto. Pues llega una parte que es la visualización y comercialización del proyecto. Normalmente veníamos trabajando solo V-Ray de Max, ahora trabajamos V-Ray de SketchUp, Enscape y Twinmotion, que son las 3 que complementan pues estos procesos. Entonces esta es Twinmotion. Vean a ver qué quiero encontrar Enscape, que la tengo aquí arribita. Vean, este es Enscape. ¿Qué pasó con Enscape? Pues ya me caducó el periodo de prueba. Entonces este es Enscape, vean. Enscape también se puede abrir desde el Revit. No. Sí, este Enscape, véanlo acá. Este ya es otra. Entonces lo mismo que Twinmotion, lo prendo acá, y me aparece Enscape. Lastimosamente se me acabó ya la licencia, entonces pues me sale esa marca de agua y me sale ya expirado, pero quiero terminar esta sesión de inducción a la metodología BIM con 3 ejemplos de programas de visualización, que sería la parte final. Entonces, este es el Enscape, este es el Twinmotion, y pues al que más estoy finalizando, ya conocen Lumion también, ¿no? Y al que más estoy familiarizado, pues normalmente es al V-Ray, ¿no? Que también lo instalamos. Venga, busquemos aquí, les muestro. A ver, saquemos un rendercito aquí de alguna vista para despedirnos. Porque para muchos es curiosidad el V-Ray para Revit, ¿no? Muchos hemos manejado V-Ray, pero de 3D Max o V-Ray de SketchUp. Pues es nuevo el V-Ray de Revit para nosotros.
Entonces saquemos un rendercito acá y les presento el V-Ray de Revit. Y así terminamos viendo Twinmotion, Enscape, y aquí no vinimos como a dar respuestas, ¿no? Pero pues las que quieran, con todo el gusto. Vinimos fue como a plantear inquietudes, ¿no? Para estos tiempos poder distraernos. Entonces vean cómo funciona el V-Ray. Hay que instalarlo y hay que bajar un hotfix para que funcione, ¿no? A ver, saquemos un rendercito. Es más chévere el de SketchUp o el de Max, ¿no? Este es un poquito rígido, como todo en Revit, pero también poco a poco, supongo, lo irán complementando. Uy, vea, se me bloqueó. Bueno, es que tengo muchas cosas abiertas acá en el PC. Directamente desde su computador, ¿qué especificaciones tiene? Pues creo que está haciendo una transmisión en vivo, tiene abierto una serie de programas como para no más o menos saber qué especificaciones necesitan a nivel laboral, pues para trabajar. Sí, pues en verdad este es el computador. Pues saben que en Revit no tantas. Revit en medio de todo, pues no es un programa como un Real Engine que exijan una tarjeta de graficadora muy alta, ¿no? En verdad no necesita mucho. En este caso, pues estoy sentado en un procesador Core i7, no recuerdo qué generación. Tengo acá, bueno, tengo 32 gigas en RAM. Tengo como 4 discos duros y tengo aquí 3 pantallas, ¿no? He logrado como mi sitio de trabajo, mi centro de operaciones, así. Pero en clase he visto personas sacando el curso adelante con un portátil y sin ningún otro monitor. Entonces, no es que exija un requerimiento muy alto. Obviamente, si podemos acceder a un Core i9, a una tarjeta de video RTX 2080 y a las mejores especificaciones, pues todo va a correr mucho mejor. Pero en verdad no es necesario, ¿no? O sea, corre muy fácil, ¿no? Pues en un Core i3 de año 21, pues no sabría. Entonces, vean. Pues no sé, profe. Dígame. Pues como yo he estado también en clase, pues yo cuando las clases llevo portátil con el profesor cuando he estado durante pues, los 3 módulos que hice. El computador, pues yo recomendaría de Core i5 hacia arriba. Okay. ¿Por qué? Porque como ya al principio el programa no exige mucho recursos, pero ya digamos cuando ya fuimos finalizando el tema estructural, arquitectónico, ya comienza a pedir recursos por el tema de que usted ya va siguiendo los temas de los logs o la información que usted ya Sí. se va acumulando. Okay. Entonces, si luego un Core i5, RAM también, si después de 8 para arriba, si tiene tarjeta graficadora, pues no tan potente, pero sí sería recomendable que tuviera tarjeta graficadora por el tema de que ya cuando hay bastante información, el programa te va a exigir más capacidad. Sí, totalmente de acuerdo, Alvarín, totalmente de acuerdo. Entonces, Esa imagen que está saliendo, ¿qué programas tiene para generarla? ¿perdona? No te escuché. La imagen que va a salir, ese render que va a salir es solamente que tienes que V-Ray solamente. Sí, hemos comparado Twinmotion, hemos comparado Enscape y ahora estoy mostrándoles V-Ray, que son como las 3 para cerrar la sesión de la visualización, ¿no es cierto? Hemos visto una sesión muy rápida de todo un proceso y pues hemos demostrado que sí podríamos llevar unas clases de esta manera, ¿no? ¿Cómo les ha parecido? Bien, profe, bien. Excelente. Vale, muchas gracias. Profe, Para mí es muy importante su feedback y la interactividad. ¿Qué dice Carlos Collins desde Cartagena? ¿Qué dice, bro? Ajá. Concentradísimo, ajá. Concentradísimo, gracias. Bueno, Escondiendo el chorro. entonces, miren, no sé si se dieron cuenta, yo mandé a renderizar un encuadre, pero me renderizó otro. ¿Qué pasaría? Claro, no le dije, aquí no es V-Ray de SketchUp, ¿no? No es V-Ray de SketchUp. Claro, yo tengo que decirle acá qué vista, vea, estoy en verdad en la vista 3D4. Entonces yo tengo que especificarle qué es la vista 3D4. Es muy Revit, ¿no? Es que Revit es de especificaciones, información, entonces V-Ray es muy Revit. Entonces por eso no me salió el encuadre que tenía. Vamos a sacar este.
Profe, a mí me gustaría comentar algo pues, para los compañeros que aún Por no supuesto, tienen instalado bienvenidísimo. Es la hora, ya nos Netscape. vamos a despedir de que todos interactuemos. Bienvenido. Adelante. Ni el Escape, los que no tienen ni el Escape ni el Twinmotion, ambos tienen versiones para estudiantes que son muy fáciles de sacar, vienen completas. En Escape pide un correo con una persona pues de la empresa, a lo cual uno tiene que dar una fotografía de la plataforma, un pantallazo de la plataforma pues para que la habiliten esa licencia de estudiantes anualmente por un año. Y de igual manera con Twinmotion tienes nombre de universidad y otra tecnología que no me acuerdo muy bien, pero son muy fáciles de conseguir y son un poquito más rápido que podría ser Virrey para nosotros como estudiantes. Buenísimo, sí. Yo estuve intentando sacar otra con otro mail, pero ya no me dejan, ya se me expiró, pero los que no la tengan, con el mail de estudiantes se las dan. Sí, y se puede renovar anualmente sin ningún problema, siempre y cuando no tenga acceso a la plataforma. Qué buen dato, vean. Este es Virrey, ¿no? Este sí lo conocemos y aquí podemos sacar con Luz Domo, con el Son. Entonces, dejemos que salga este rendercito. Y por último, voy a mostrarles el último análisis, el último esquema para despedirme aquí muy vigente con nuestro tema de la sostenibilidad. Voy a mostrarles un análisis con el que podrán entender la radiación solar y ver todos esos techos, ¿no? Todas esas cubiertas que podrían ser en verdad captadores de energía solar. ¿Cuánto podríamos ahorrarnos en dinero y en energía al año si le pusiéramos paneles solares a esos techos? Bueno, voy a parar el render de Revit aquí, ya quería mostrarles como el... Entonces me despido con este análisis, vean, esto es un plugin que se llama Insight, que era con el que abría la sesión. Entonces yo puedo duplicar en cualquier momento a ver que está como pesadito, vamos a ponerle un poquito ya de... Cerré la música, vengan acá. Entonces me voy a cualquier vista 3D, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo generé este análisis? Por ejemplo, yo quiero saber solo estas dos. Si yo pusiera en esta cubierta, vean, esta sola cubierta que tengo acá, yo quiero saber esta cubierta, cuánto, si pusiera paneles solares, cuánto podría ahorrarme en energía. Entonces voy aquí a escoger el tipo de análisis y le voy a decir, ¿no? Las que yo selecciono. Ya, yo quiero saber en esta área, solo en esta área. Suelto la selección. Quiero saber esta cubiertica. Bueno, primero voy a revisar que ya mi proyecto esté ubicado en Ibagué. Se me está poniendo. Esto es lo que pasa cuando ya uno tiene muchos archivos abiertos, ¿no? Empieza a ponerse pesadito. Retomamos, qué pena el inconveniente técnico, pero es que tenía muchos archivos abiertos y en verdad el computador en el que estoy pues no es tan robusto. Entonces, pues cayó fue como anillo al dedo para responder la pregunta que nos hacían, ¿no? Miren, todas estas cosas pasan y Revit viene lleno de fallos también. Sí, hay cosas que uno cuando plotea pone horizontal y sale vertical. Entonces volvamos aquí al ejemplo que teníamos. Voy a cambiar aquí esta cristalera por un tipo de cubierta normal, ¿no? En verdad esto se pensó para el ejercicio, pero no. Entonces supongamos que yo quiero decirle al dueño de este local que le voy a vender uno, pues como arquitecto le digo, no, vea, en vez de ese techo, pues así pelado, ¿no? Algo que me impresiona a mí en nuestra ciudad es ver esa mano de techos y donde podrían ser unos captadores de energía
muy interesantes. Entonces yo quiero saber si yo pusiera energía solar en ese techo, ¿cómo me iría? ¿Cuántos kWh, ¿no? Cuando hablamos de energía de radiación solar, entendemos la unidad de medida que es kWh sobre metro cuadrado. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Pues es muy sencillo, el BIM me permite diferentes herramientas de análisis energético como los plugins de Insight. Entonces aquí yo escojo el tipo de análisis que le voy a decir acá que yo quiero seleccionar esa cubierta. Yo quiero analizar esa cubierta. Entonces él me va a decir, vea, arquitecto. Ah, bueno, aquí fue donde nos quedamos. Le voy a decir existing. ¿Dónde fue cuándo me la embarré? Cuando le di acá que abrí el Insight, ¿no? Le iba a dar acá en ubicación para poner simplemente, revisar que sí, estamos en Ibagué, Colombia. Listo, perfecto, estamos en la ciudad de Ibagué, Colombia, con los datos climáticos, digamos, nuestros. Tenemos invitados desde Cartagena y muchas partes del mundo, pero vamos a trabajar con estos datos climáticos. Entonces miren qué interesante, me dice, vea, esa cubierta, imagínense Carlitos allá en Cartagena, esas cubiertas llenas de paneles solares, podríamos ahorrarnos mucha energía. Entonces, vea, me dice, vea, estos 25 metros cuadrados, quiero analizarlos, ¿no? Entonces miren lo que pasa. Entonces él me genera lo que conocemos como una simulación de radiación solar. En este momento escogí esa superficie, hubiera podido escoger cualquier otra, vea. Ah, mire qué interesante aquí. Me dice, vea, esos 25 metros cuadrados de PV, en verdad, al año están recibiendo 6.559 kWh por año. No le he configurado el costo de la energía acá, pero está en dólares, pero más o menos serían unos $984 de ahorro. Venga, ¿y qué pasa si de pronto yo quiero entonces, voy a poner paneles, me gustó tanto que voy a poner panel aquí, esas bóvedas, mejor dicho, no sé cómo, pero las voy a llenar de paneles. Entonces le digo, listo. Ah, bueno, mire, ahora va a escoger 116 metros cuadrados de superficie, los cuales le corresponden a un ahorro energético o a una captación de radiación solar ya lo miraremos. Wow. Aquí fue la tablita, esto sale con una tablita que no estoy viendo. Entonces, vean acá. Entonces me despido con este esquema porque podríamos hacer este y 200 más de muchas cosas, ¿no? La idea es sembrar la inquietud, la curiosidad y darles unas bases medianamente sólidas para que en cualquier momento que empiecen con nosotros o en cualquier otra instancia un curso sobre la metodología BIM o de Revit, pues sepan unas bases y puedan entablar una conversación sobre qué es la metodología BIM, ¿vale? Entonces, pues creo que es suficiente por hoy, me encantó totalmente. Espérense, prendo mi cámara para despedirme acá. Una pregunta no. Claro, díganme, una pregunta ahora sí. Carlito. Color naranja el color naranja en la zona de menos energía puede. Sí, miremoslo acá, vean. 1709 kWh por metro cuadrado, 1302 kWh. Entonces lo naranja es donde menos capta radiación solar, ¿no? Por eso es naranja, porque tiene un menor índice de radiación solar. Ah, no están viendo nada, Lo naranja, ¿no es cierto? Donde ven naranja. ¡Hey, Marlon, desde Europa! ¡Hey, hola! ¿Cómo está ese tema ya? Aquí está súper tarde, Súper profe. tarde, bien, mi hermano, fuerza, Aguanta fuerza, la vamos a clase. salir de esta, ánimo. Entonces les explicaba un alumno, Carlitos, que está por allá en Europa, en todo el tema ya del aislamiento también. No puede ser. Esta sesión es internacional, Carlitos. Carlitos Collins nada más y nada menos es Collins, el que estaba encargado del túnel de la línea.
¿Qué pasó con ese túnel, Carlitos? Cuéntenos. Bueno, el nieto. Cancelado. Todo bien, todo bien. Entonces vean, Sí. respondiendo a la pregunta, la parte naranja pues es la que menos radiación solar tiene, ¿no? Por eso aquí en la tablita nos muestra pues un índice aproximado de 1302 kWh por metro cuadrado y claramente pues lo más amarillo es donde más nos convendría. Lo importante es este dato, ¿no? Que nos puede decir cuántos metros cuadrados producen qué tanta energía. Profe, ¿esto es qué módulo, profe? Cuéntame, brother. ¿En qué módulo se ve el tema de la radiación solar? De la energía solar, de las redes, ese lo vemos, te voy a mostrar, ese lo vemos en módulo, ese lo vemos en la sexta dimensión del BIM, en el módulo 4, perdón, en el módulo 6. Vean, Muy me interesante. parece muy pertinente la pregunta, vean, les voy a mostrar ese módulo. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí. Vean, ese lo clasificaríamos en este módulo 6, en verdad es. Miren, el módulo 5, perdón, está dentro de la estructura de workshops como el módulo 5. Entonces, en este módulo vemos Green Building, conocemos Insight, conocemos Flow Design, conocemos Augin para realidad aumentada, vamos a todo este tipo de análisis. Sí, esta información está en la página de A7 de BIM Management que pueden mirar. Estos son, por ejemplo, unos análisis de la presión de los flujos en climatización o en hidráulico o en sanitario. Estos son los modelos energéticos Qué interesante. de iluminación. Entonces, todo este tipo de esquemas los aprendemos a hacer en este módulo. Qué interesante. Mira, no, ese es buenísimo, porque en verdad tú puedes decir, vea, es que en verdad aquí con esto me estoy ahorrando tanto de energía o la presión. Este Flow Design nos da datos de velocidad de vientos como datos de presión atmosférica. Buenísimo. Este ya es Insight, que es otro programa que se ve en ese módulo, para generar todas estas estadísticas que finalmente, ¿de qué nos sirven? Nos sirven pues son directrices, son estadísticas para tomar las mejores estrategias de diseño sostenible, ¿no es cierto? De eso se trata esto, que nacen desde la mejor orientación en un principio, la mejor implantación en el lote. Este era el que estábamos realizando ahorita, vean. Y hay muchos más, hay de iluminación natural, ¿vale? Pero creo que ya todos estamos un poquito, yo también estoy un poquito aquí. Creo que ha sido buena la reunión por hoy. Ojalá nos volvamos a ver aquí por este medio. Y nada, estaré promocionando los ciclos para los interesados desde cualquier lugar del mundo. Muchas gracias. ¿Listo? Entonces, Ya comenzamos el 6 de abril con el primer módulo. eso, todo empieza en el primer módulo, Carlitos. Pero tengo algunos que ya hicieron los 3 primeros y quieren conectar, como Álvaro, que quiere conectarse en el de MEP. Pero bueno, digamos, como les digo, no lo tomen a mal. Esta reunión tiene 2 líneas. Estoy en ¿no? ser. Yo comienzo en ser. Bueno, entonces tocaría desde el primero, brother. Que es el que comenzamos el 6 de abril. Eso, exactamente, pues estamos con todo este tema, pues la primera prueba era esta, ¿no? Ver que nos pudiéramos conectar, que pudieran ver mi pantalla, que pudiéramos generar un curso. Una experiencia puede ser tan enriquecedora o tan superflua como uno quiera hacerla. Yo en mi caso las busco hacer que me enriquezcan, entonces la preparé, me levanté temprano, puse el otro monitor, lo conecté para tener las 2 pantallas y ver aquí al brother y ver aquí también el programa y poder sentarme en mi PC y en una interactuar y en otra seguir el ejercicio. Porque cuando empiecen los workshops o las clases, en una pantalla vamos a tener... nos vamos a tener nosotros y en la otra pantalla, o sea, en una pantalla van a tener la pantalla del profe donde orientaría el ejercicio y en la otra pantalla pues tendrán su pantalla. Por eso sugiero ir planeando eso, anticiparse a los hechos. Vean, en San Andrés, Tener 2 2 pantallas. pantallas, exacto, es mucho más cómodo para poder trabajar. En San Andresito las venden de segunda baratas.
y la conecta uno al portátil. Pero por puedo VGA. tener, por ejemplo, discúlpame, puedo tener el monitor y el televisor conectados. Por supuesto, claro, también con un HDMI. ¿Para qué? Para poder, como tengo yo acá, vean, yo aquí en este momento no sé si me están viendo, no están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Entonces, en una pantalla, ahorita cuando suba, voy a subir el link de la sesión de hoy. Cuando la suba van a darse cuenta cómo estoy yo llevándolo, porque van a verse las dos pantallas. Entonces se van a dar cuenta precisamente en este momento cómo yo estoy aquí hablando con Carlito Collins, mi viejo brother, chévere, y con los demás alumnos, como también estoy trabajando en mi ejercicio. Si yo fuera un alumno, pues estaría el profesor aquí mirando la pantalla y en la otra pantalla estaría trabajando. Entonces no echen en saco roto estas recomendaciones, sea para los workshops BIM de A7D o sea para el ciclo académico con la Universidad del Tolima o con la Antonio Nariño, porque lo que se viene es un proceso virtual, donde nos apoyaremos como este tipo de reunión de estas herramientas para poder tomar la clase, con las ventajas que da la educación virtual, como poder grabarla, para poder volver a verla, que son las ventajas de esta clase. Si no aprendí en esta, pues vuelvo el link que me mandan y la vuelvo a ver las veces que necesite para aprender el tema. Entonces lo que quiero decir es que esto puede ser muy enriquecedor o muy light, depende de cómo uno lo tome. Les digo que he hecho 2 maestrías en esta metodología virtual y he aprendido muchísimo y llegó el momento de transmitirlo en esta metodología. Entonces me encanta tenerlos acá. ¿Vale? No, y hay otra posibilidad si quieren de pronto, si no tiene para 2 pantallas, hacer como yo tengo por lo menos conectado el chat en el celular y la imagen la tengo en el portátil. Entonces también se podría hacer de esta forma. Que sí. Alvarín, entonces yo creo que hoy rompimos un temor. Hoy vean todos, hoy estuvimos casi 40 personas. Cuando en la primera estrategia de ayer había planteado el Hangout, eran 10. Cuando me di cuenta que eran 10, dije no, toca replantear. Listo, vamos al Google Meet. Y nos pudimos reunir 40 y cada uno si quisiera, que es la prueba que quisiera que alguien me ayudara a hacer. Alvarín, ¿por qué no me comparte su pantalla? Dele clic derecho, vean, le voy a mostrar cómo se comparte la pantalla. Voy a compartir la mía otra, espera, porque esa es la otra ventaja de esto, que todos podemos compartir la pantalla generando presentar pantalla, actividad. ¿No es cierto? Yo puedo compartir mi pantalla y que ustedes vean lo que estoy viendo y ustedes también pueden compartir su pantalla. Entonces, ¿por qué Alvarín no nos comparte la pantalla y hace el experimento? O Carlos, vea, Carlos Collins. Entonces todos podemos compartir la pantalla en determinado momento y revisar, orientar, hasta hacer entregas por este medio. ¿Sí? ¿Están compartiendo la pantalla alguien? Es una prueba importante de hacer. A ver, ¿dónde está? Ahí, exacto. Carlos Collins se está presentando. Muy bien, vean, aquí yo estoy viéndolos. Vean, esta es mi interfaz. Yo no te veo, pero bueno. A ver. Buena canción, profe, esta canción me gusta. Espérate, apago la música. A ver, cuéntanos. Déjanos ver tu pantalla. Ok. No tengo nada. No se ve nada, bueno. A ver, alguien más que haga el intento. En teoría todos podemos compartir la pantalla al mismo tiempo. ¿Sí? Sí. Pero ahora. Sí. A ver, ahora no veo nada. ¿Siguen ahí? Germán, te va a ti. Sí. No veo nada, me dio el virus negro, veo la pantalla negra. ¿Qué hizo? Sí, está molestando. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué hay que hacer? Vea, cuando esto pasa, uno se sale de la reunión y vuelve y entra.
Cuando esto pasa, ¿qué hace uno? Se sale y vuelve y entra, como acabo de hacer. Se me bloqueó, Carlitos algo ahí le mandó el coronavirus y me tocó salirme. No joda. Y me tocó salirme y volver a entrar. A ver, Alvarín, la prueba. Estoy mirando cómo pero es. usted está desde el celular. No, puedes el celular y estoy también en el computador a la vez. Vean, voy a mostrarles mi pantalla y les muestro cómo es. Pero pues eso no es... Ya. Es que imagínate por lo que las redes están tan No, cargadas. total. Es que el mío también se bloqueó y no me deja entrar, o sea, no me dejó entrar un rato. Creo que Bueno, vale. me Vea, lo escupí. importante es que lo logramos. Sí, creo que logramos todos los objetivos de la reunión. Estoy feliz porque pensé que no iban a poder entrar todos y vea, tuvimos una asistencia de 50 personas. Esto me lleva a perderle el miedo a la clase porque finalmente sí podemos dar la clase, podemos tomar lista, podemos corregir, podemos interactuar, podemos compartir pantallas. Entonces ha sido un éxito. No me queda más que invitar al alumnado de la UT a que se prepare para las clases de la UT que vamos a tomar. Aparte de eso, a los interesados en los ciclos de Workshop BIM, pues que sigamos conectados para que pronto empecemos bajo esta metodología. La idea era hoy romperle el miedo y a todos, pues que siempre estamos a un clic, nunca duden en preguntar, ¿vale? Entonces les mando un abrazo, les mando un abrazo y un aplauso para que podamos superar juntos esta pesadilla, ¿vale? Gracias, profesor. Bueno, nos vemos y voy a subir el link para que puedan volver a guardar esta sesión. Un abrazo a todos. Por favor. Listo, ya puedes compartir. A ver, comparta. Ya. La veo, muy bien, excelente. Muéstrame algo. Muéstranos la entrega de Structure. Ah, ok, ya. Ya les muestro. A ver, adelante. Esta fue una entrega de módulo 3 de estructuras, de un proyecto que se planteó con el profesor de una edificación de 3 plantas, pero se sumó otra de 4 plantas. Ahí se puede observar el tema de un detalle estructural de las vigas, zapata, también Si está compartiendo. bueno, Para contextualizar. las vigas de amarre, se ve la distancia, hicimos Para contextualizar a todos, Álvaro es un alumno que pasó por los workshops BIM y llegó hasta el módulo 3 de estructuras y está muy interesado en continuar desde el módulo 4. Para que si algunos interesados quieren tomar el ciclo entero, pues Alvarín entraría al módulo 4. Un excelente trabajo, Álvaro. ¿Cómo le parecieron los ciclos? La verdad me gustaron mucho porque es algo que como decía el profesor anteriormente, es algo que se está aquí en Colombia utilizando bastante por el tema de que es algo innovador, que en otros países ya se está realizando, pero que aquí hasta ahorita está tomando como ese auge. Entonces, la mayoría de gente o de proyectos están pidiendo a alguien que tenga conocimiento en Revit. Entonces, por eso tomé la decisión de hacer estos 3 primeros módulos y con la ayuda de Dios seguir los próximos 4 para terminar el curso. Así es. Y lo que nadie sabe es que en el transcurso en que mientras Alvarín aprendía llegaron proyectos a oficina y casi que terminó trabajando con nosotros, ¿no fue así? Sí, claro, pues resultaron unos proyectos y con los mismos proyectos pude como costearme el valor de los cursos. Entonces se pudo como sacar la ganancia de lo que aprendí. Excelente, Alvarín, excelente aporte y excelente trabajo.
Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo. Creo que superamos la tercera prueba. La primera era la conexión, la segunda la capacidad, la tercera el compartir pantalla bidireccionalmente. Creo que con estos 3 pasos que acabamos de comprobar no hay ninguna limitante para poder llevar a cabo los diferentes procesos pedagógicos. ¿Cuál sería la limitante? Bueno, la conexión a internet, sí, es cierto. Y la otra, pues el computador. Pero creo que lo podemos sacar adelante. Entonces, les mando ahora si alguien más quiere decir algo o compartir antes de que nos despidamos. No sé si Cristian Pérez quiera decir algo. Sí, Cristian está compartiendo. Sí, estoy compartiendo, ¿Quién? sí. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve. Pues quería ayudar con la pregunta que hicieron anterior, que era sobre el análisis de los recorridos, ¿cierto? En la versión 2020 de Revit, en la pestaña Analizar, está esto que se llama Camino de Recorrido y nos permite pues hacer recorridos. Y pues así podemos hacer análisis, por ejemplo, si queremos evaluar cuál es la ruta más eficiente, plantear rutas de evacuación y cosas así. Ah, ok. Pues también Estamos quería hablando probar es como de recorridos como la flechita, como la... Exacto. Ya, bueno, Sí. ok. Bueno, Si vemos aquí yo planteo el recorrido, ¿cierto? Y como hay un obstáculo, pues lo que hace el Revit es hacerlo como sería el recorrido. ya. Pero si yo pongo un elemento como una puerta, ya él atravesaría la puerta. Bueno, qué interesante. Yo los invitaría también a no casarse nunca con una sola interfaz, ¿no? En mi caminar hemos explorado todas y cuando queremos hacer, digamos, plantas de ventas como las que hicimos hace poquito para un proyecto en Bogotá que las posteamos en el Face, pues el último programa en el que pensaría sería el Revit, ¿no? O sea, sería más Photoshop, composición planimétrica, pero me parece buenísimo, Cristian, el aporte. No conocía, de por sí no he llegado a la versión 2020, sigo en la 2018 porque pues me implica cambiar Navisworks, los plugins, todavía no he tenido el tiempo, vamos a ver. Entonces, muchas gracias por ese aporte, Cris. Listo, pues igual solamente es como un aporte. Muchas gracias por todo, A profe. ustedes por estar. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya quedamos 8. Bueno, muchachos, los felicito. Me encantó tenerlos acá. Steven Alejandro Cruz no dijo mucho. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan callado? Bueno, chicos, hasta la próxima reunión. No duden en contactarnos cualquier cosa. Un abrazo. Listo, profe, igualmente. Y recuerden, quédense en casa, ¿no? Just do it right, make it perfect and real. Because it's everything, though everything was never the deal. So grab your things and stumble into the night, so we can shut the door and shut the door on terrible times. Yeah, do it right and head again into